Muchas gracias a la Fundación de Investigaciones Marxistas por haber propiciado este acto. Gracias a la editorial ACAL y a Tomás Rodríguez por el libro, a José Luis Moreno Pestaña y a Juan Antonio Hernández, que han sido los artífices para prepararlo. Y bueno, al público presente, todos los que hayáis venido, muchas gracias por venir un viernes por la tarde aquí en Madrid a escuchar esta presentación. Yo estoy muy emocionada, es para mí un momento muy especial y que se presente un libro de Juan Carlos Rodríguez cuando él ya no está presente, no está con nosotros, es para mí por una parte doloroso y por otra pues muy feliz también, y seguro que estaría muy contento él si viviera. Mi intervención va a ser mínima, simplemente voy a presentar un poquito a mis acompañantes, porque me acompañan los verdaderos protagonistas del acto, que son estos dos fantásticos alumnos, primero, amigos después y grandes conocedores de su obra. Dos personas muy especiales por las que siento también gran consideración y amistad, Juan Antonio Hernández y José Luis Moreno Pestaña. Juan Antonio Hernández, que viene desde Cádiz, muchas gracias, trabaja en la administración y es un editor artesanal maravilloso con el sello editorial de ICILE. Investigación, ¿cómo es? Investigación y crítica de la ideología literaria en España. Eso. ICILE. A mí también me regaló una segunda edición preciosa de mi libro La guerra de los 30 años, en el año 2005. En sus ediciones ha publicado varios libros de Juan Carlos, Althusser Blauap. Nosotros en Granada decimos Althusser. No, Althusser. En el 2002 y 2003, Pensar, leer históricamente, entre el cine y la literatura, en el 2005, Entre el bolero y el tango, o Cuando los cuerpos hablan, en 2015, que recoge los textos preciosos y magníficos que Juan Carlos escribió sobre el tango y el bolero. Pensar la literatura, entrevistas y bibliografía, de 2016, que reúne entrevistas y bibliografías de Juan Carlos. Y no sé si olvidó alguno. Sí. Bueno, el de literatura, moda y erotismo, que ya luego... Bueno, hay otro que he olvidado. También preparó el último libro publicado por Juan Carlos, un libro que recogía lo que fue su famosa tesis, leída en los años 70. Un texto revisado por Juan Carlos, pero que Juan Antonio Hernández pasó del papel al ordenador, que tiene mérito por su extensión, etc., y por las notas que tenía Juan Carlos. Publicada por la editorial Marcial Pons en el año 2015 y titulada Para una teoría de la literatura, 40 años de historia. Asimismo, fue un gran alumno de Juan Carlos y lo ha acompañado de otras formas también, ayudándole, por ejemplo, a la hora de localizar las notas que Juan Carlos colocaba de memoria en sus textos, cuando escribía, etc. Como Juan Antonio vive en Cádiz, casi siempre sus conversaciones eran telefónicas y solían ser largas también. Ahora me está ayudando mucho a la hora de ver y ordenar cuidadosamente el numeroso material, en parte inédito, que Juan Carlos ha dejado. Lo está organizando en carpetas maravillosas que a mí me tiene fascinada. Y bueno, José Luis Moreno Pestaña ha tenido también una relación de amistad y académica muy profunda con Juan Carlos, que codirigió su tesis sobre Foucault. Recuerdo aquel tiempo cuando trabajaba en ella y venía a casa a menudo. Juan Carlos y él pasaban las tardes conversando sobre el tema. Alguna vez me preguntó mi hijo Curro, entonces jovencito, mamá, ¿quién es Foucault? Actualmente, José Luis es profesor de Filosofía Moral en la Universidad de Granada. Se ha doctorado en Filosofía y Sociología y estudia especialmente los procesos de configuración histórica de la norma en filosofía,
la violencia simbólica y laboral sobre el cuerpo y la renovación de la democracia contemporánea a través de procedimientos de la democracia antigua. Sobre este tema cito especialmente uno de sus últimos libros, Retorno a Atenas, la democracia como principio antioligárquico, que la publicó en el año 2019. Muy interesante como todo lo que trata José Luis. Antes fue profesor de la Universidad de Cádiz. En aquel tiempo, Juan Carlos y yo fuimos más de una vez a Sevilla, donde vivía, cuando lo invitaba a participar en algún acto que podía ser político muchas veces, pero que también lo invitó a otros actos literarios, como por ejemplo para la presentación de su libro sobre el Quijote. Citó otras destacadas publicaciones suyas de José Luis, convirtiéndose en Foucault, Sociología de un filósofo en el año 2006, Filosofía y Sociología en Jesús Ibáñez, Genealogía de un pensador crítico en el 2008, Moral corporal, Trastornos alimentarios y clase social en 2010, Foucault y la política en el 2011, La norma de la filosofía, etc. Muchos libros que no quiero citarlos todos porque voy a quitarle tiempo a la presentación que tienen que hacer los dos. Pero sí voy a citar, por ejemplo, el último, que es Los pocos y los mejores, localización de la crítica del fetichismo político, en el año 2021, el año pasado. Y ya está, yo les dejo la palabra a ellos. Muchas gracias. Bueno, ¿se oye? Bueno, buenas noches. Bueno, agradezco de nuevo también a la FIN y a CAL y a todos los presentes la presencia en este acto que espero y deseo alcance el valor de reconocimiento y militancia con la obra crítica, histórica y vital del autor de este libro, Freud, la escritura y la literatura. No voy a repetir en extenso lo ya escrito en el interior de la nota de la edición, pues solo esbozaré esquemáticamente su contenido respecto a sus propuestas que considero más relevantes. Los criterios para editar el texto tal como ahí se describen, o sea, la utilización de un fichero informático al cual se ha añadido su comparación y complemento con 10 publicaciones del autor, de Juan Carlos Rodríguez, que van de 1998 a 2015, considerando las variantes más resaltables entre estos e informando de ellas en el interior del libro. Su tiempo de escritura, final y comienzo de siglo, que resulta una coyuntura que fue determinante en la trayectoria intelectual y vital de Juan Carlos Rodríguez. Las aportaciones bibliográficas que se detallan, referidas fundamentalmente al propio autor o a estudios que han centrado su trabajo en los conceptos que sujetan la lógica de esta publicación, la descripción muy general de las temáticas que se escriben en este libro y su posible rastro en otras publicaciones anteriores y posteriores de Juan Carlos Rodríguez, o también sus diferencias con el freudismo, junto con las constatables relaciones y distancias del propio Juan Carlos Rodríguez en el interior del campo psicoanalítico. Por lo tanto, a continuación voy a trazar mínima y brevemente un par de apuntes de lectura que he ido anotando en las sucesivas relecturas de este libro y que pueden resultar significativas para una aproximación a la estructura general de este que estamos presentando. A los que añado hoy un conciso comentario sobre la recepción de su obra, la de Juan Carlos Rodríguez, en el ámbito del marxismo hispano, a lo largo de unos 50 años. Primero, por un lado, para un acercamiento a lo que calificaría su objetivo principal, comenzaré planteando el ineludible encaje entre dos frases con las que Juan Carlos Rodríguez iniciaba ya de la década de los 70 del siglo XX dos de sus grandes obras. La literatura es un discurso ideológico. 1973, comienzo del resumen de su tesis doctoral. Y la literatura no ha existido siempre, 1974, al comienzo de Teoría e Historia, su proyecto que iba a ser 4 tomos, pero que se quedó solo en el primero, las primeras literaturas burguesas. Pues considerar la una sin la otra por separado imposibilita concretar su real carácter de ruptura, tanto de estas frases como de este libro.
En cambio, la segunda ha sido mucho más reconocida de estas frases, aunque no siempre bien entendida y la primera mucho menos valorada y practicada, pues continuamos arrastrando una concepción lingüística o estética de la producción literaria, desde el interior de las modas tecnicistas que se van sucediendo y sustituyendo una tras otra como la en la playa. Pero se preguntarán, ¿para qué traer ahora aquí estas frases de Juan Carlos si estamos presentando un libro en su redacción muy posterior y que además, a simple vista, trataría de materias muy distintas? Por algo muy fácil que por lo mismo resultaría muy complejo, porque resulta un tanto paradójicamente que esa relación o fusión ineludible entre ambas frases y que se desplegaba, como el mismo Juan Carlos Rodríguez reconoció en numerosas ocasiones en esas dos investigaciones de la década de los 70 que he citado, es uno de los soportes básicos en los que se sustenta este libro, como expongo muy escuetamente en las siguientes líneas. Pues el objeto real que subyace en el interior de esta investigación, al menos a mí así me lo parece, es la exposición y desarrollo de una teoría ampliada del concepto de ideologías y su aplicación al análisis textual e histórico de lo que conocemos como literaturas, ya sea la novela realista, de ciencia ficción, epistolarios, etc. Una mediación que además alcanza una eficacia distinta y más compleja que la conocida como la lectura sintomal althuseriana, como también queda mostrado con otras publicaciones de Juan Carlos Rodríguez. De este modo, el freudismo Freud se convierte o actúa como un artefacto en el interior de este libro con el que se mide la escritura de Juan Carlos Rodríguez para ir más allá, en la teorización y la práctica del inconsciente ideológico, en esta concepción de la ideología ajena al formalismo, el cual implicaría una reducción de ésta al plano de la idea o su materialización en las diversas formulaciones del espíritu político, por un lado, o por otro, destierra al historicismo eternista fuera de su espacio de pensamiento mediante su contraste con la historicidad radical, otro de los conceptos fundamentales de Juan Carlos Rodríguez, y este conjunto conlleva a su vez ese fuerte anudamiento de ambas conceptualizaciones que produce un hilo subterráneo que articula el mecanismo argumentativo que acabo de exponer para la totalidad de este libro. Por otra parte, y segundo, el desarrollo y su estructura interna que lo hace avanzar al libro, su hipótesis una tras otra, que actúan como un cuchillo en la mantequilla, desde y contra la teoría freudiana, mediante una dialéctica entre su exterior y su interior, se despliegan en 4 grandes apartados. A. Epígrafe e introducción. El contenido de estos, su autor los considera como el núcleo de todo su planteamiento. O sea, el problema del yo soy, lo trahistórico, lo histórico, una posible historia de la subjetividad, qué entiende por formación social, realidad histórica, los tópicos que acompañan a la noción de ideología, la distinción entre un Freud débil y un Freud analítico, para poder leer a Freud de otra manera. La parte B, que sería la primera y segunda parte del libro, o del inconsciente ideológico. En esta se produce el despliegue de su estudio sobre la ideología y sus niveles incardinados en los distintos modos de producción, formaciones sociales, que da lugar al concepto de matriz ideológica. A esto además se suma una primera aplicación del inconsciente ideológico en tanto herramienta analítica a la escritura de Freud, para ahondar así en el problema de la relación entre el yo y el yo soy y en las contradicciones del propio Freud. A partir de ahí empieza una tercera que sería la más extensa, que es del inconsciente libidinal. En esta se adentra en la constitución de las tópicas freudianas y sitúa históricamente su descubrimiento o construcción del inconsciente por parte de Freud. Y así analiza qué va a hacer Freud el resto de su vida cuando llega a ser Freud. Desde el interior de sus lecturas literarias, desde el misterio del alma estética o desde su ideología cientifista. Y una última, de la escritura, en la que se organizan ambos inconscientes desde la práctica crítica para lo que distingue entre dos imaginarios, y de esta hablaré más adelante. En esqueleto, una muy pensada estructura. Planteamientos generales, más inconsciente ideológico, más inconsciente libidinal, más práctica crítica, imbricando ambos inconscientes. Así, en resumen, se nos presentaría un desarrollo circular de la escritura a lo largo de estas partes descritas, que iría de lo general a lo particular, o de lo más complejo a lo más simple, con avances y retrocesos, con reiteradas ejemplificaciones de lectura y escritura, que posibilitan su progreso hasta desembocar en su última parte en ese particular análisis que se aplica al epistolario freudiano familiar, preparado por su hijo Ernst Freud
y publicado originalmente en 1960 con traducción al español en 1963. Ahí, en ese apartado final, a modo de conclusión y ejemplificación máxima, el lector descubrirá, tal vez sorprendido, que en ningún momento se ha encontrado con una introducción manualística, lo que podría haber previsto el lector, pues suele ser lo habitual. A la correlación Freud-escritura, u otra versión más de entre las muchas conocidas de la analogía Freud-creadores, sino que por el contrario va a descubrir desplegadas en su plenitud la herramienta analítica de Juan Carlos Rodríguez, ya desarrolladas con anterioridad de los planteamientos iniciales, y ahora aplicada al conjunto textual de esta cuarta parte, atravesado por el tamiz del inconsciente ideológico, y una fascinante propuesta que nos indica caminos a seguir y que por lo tanto representa otro más de los desafíos para el lector que se han ido acumulando entre los pliegues de estas páginas. Tercero, y aprovechando esta presentación en el lugar y momento en que se desarrolla Madrid, Fundación de Investigaciones Marxistas 2022, creo necesario agradecer doblemente a la FIN su apoyo y organización a este acto. Y en segundo lugar, exponer aún esquemáticamente el problema de recepción ya histórica de la obra y el pensamiento de Juan Carlos Rodríguez en el espacio ocupado por los que supuestamente eran los suyos, con los que podría sentirse más cercano en lucha e ideas. Pues existe una presencia mínima de la obra de Juan Carlos Rodríguez durante aquellos años en la prensa afín al partido o al tratamiento de lo literario y lo histórico en sus páginas, ya sea en prensa de periodicidad más breve. Como verán, voy casi a la prehistoria, y al tratamiento de lo literario y lo histórico en sus páginas, ya sea en prensa de periodicidad más breve o menos especializada en lo teórico, como podían ser La Calle, Argumentos, Mundo Obrero, etcétera, o en revistas más especializadas, Nuestra Bandera o Papeles de la FIN, por ejemplo. Su presencia en estas, como señalo, resultó mínima a lo largo de tantos años. En Papeles de la FIN, un artículo, precisamente un trozo de este libro, en 2007, lo cual creo que no fue una casualidad. En Nuestra Bandera, otro artículo nada más, dedicado a Miguel Hernández, un magnífico artículo por otra parte. Y en Argumentos también solo un artículo sobre Rafael Alberti en 1982. Pero en cambio en ninguna de ellas ningún eco de recepción sobre otras obras de Juan Carlos. Y en Mundo Obrero solo algún artículo tras su fallecimiento. Esta misma situación la encontramos como corolario en la reciente publicación colectiva Historiografía, Marxismo y Compromiso Político en España, del franquismo a la actualidad. Por eso quiero resaltar la importancia de este acto por parte de la FIN, porque creo que es un homenaje necesario a Juan Carlos y a su obra. En esta obra su presencia es ninguna. Sus investigaciones no existen para esta obra. Y su pensamiento se convierte, por lo menos para mí, en una dolorosa ausencia. Basta leer la colaboración de José Antonio Piquera, historiador, por lo demás, que no defrauda, me atrevería a decir que es casi una de las mejores colaboraciones en ese colectivo. Cómo resuelve el supuesto althusserianismo aplicado por los historiadores españoles en las décadas de los 70 y 80, encuadrando este en su esquematismo y nulidad entre el historicismo vacuo y su autoanulación posterior, para acercarnos al vacío gestado en torno a Juan Carlos Rodríguez. Pero en todo caso habría que dirigirse, por ejemplo, un ejemplo que podríamos poner, hacia Zaragoza, al grupo de la FIN de esa ciudad, a la publicación RIRRAF o al filósofo José Luis Rodríguez García, recientemente fallecido, para rellenar, al menos de un modo incompleto, ese vacío al que hago referencia con apreciaciones como la siguiente de José Luis Rodríguez García. De Juan Carlos Rodríguez, que es con toda seguridad quien ha preservado entre nosotros, con más esfuerzo, la devoción hacia alguna de las más cabales propuestas althusserianas. Mientras tanto, la teoría del estudio histórico sobre los literarios de Juan Carlos Rodríguez, en tanto producción ideológica, se asienta en su ruptura, entre otras, con el esquematismo de infraestructura-superestructura, que se identifica con las teorizaciones lucasianas, línea dominante y sostenida para estos estudios en el ámbito del marxismo hispano, y sus consiguientes análisis sustentados, fundamentalmente, por la concepción del realismo como norma ahistórica
y del concepto de reflejo como su principio rector. Al romper con estas lógicas, digo, y establecer la tríada, lo económico, lo político y lo ideológico, y cada uno de estos ámbitos con su correspondiente articulación infraestructural y superestructural, Juan Carlos Rodríguez, en cambio, se adentraba en el corazón mismo de la teoría marxista del capital. La suma de esos elementos en sus coyunturas era, y es lo que impedía ver y dar visibilidad a su obra, y así mantener ese perfil fijado y definitivo, pero que creo erróneo. Y tras esta descripción, solo cabe concluir que nos encontramos ante un libro imprescindible, no solo ante tantos prescindibles como aparecen un día sí y otro también, sino para adentrarnos con unas mínimas certezas en el conjunto de la extensa obra publicada de Juan Carlos Rodríguez, no tanto por las respuestas y soluciones que pueda darnos, sino y ante todo por las preguntas que nos traza y que son permanentes a lo largo de su trayectoria, y las rupturas teóricas y analíticas de lectura con las que nos desafía, elementos con los que nos interpela, algo nada habitual, en tanto que lectores no inocentes. Condiciones y resultados los que he ido puntualizando, que el propio Juan Carlos Rodríguez expuso y resumió muy acertadamente en un acto público unos 25 años antes de la escritura de este libro, que no olvidemos que fue a finales del siglo XX. Palabras que tenemos la suerte de que se hayan conservado en documento manuscrito. Y nos decía entonces Juan Carlos, allá por mediados del año 70, hoy digo, sí puedo hablar seriamente de mi trabajo. Un trabajo que puede gustar o no gustar, que puede o no tener sus aciertos y sus errores, pero que es sobre todo eso, un trabajo serio al máximo y al máximo de rigor. O sea, algo que se puede presentar aquí en serio sobre la mesa. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a la Fundación de Investigaciones Marxistas y específicamente a mi amigo Javi Moreno por haber impulsado este acto, por haberlo organizado con mucho mimo y cuidado y por permitir que estemos aquí y por supuesto a nuestro editor, a Tomás Rodríguez, que con tanta dedicación permite que hayamos visto este libro y otras obras de Juan Carlos, y por supuesto agradezco mucho que estéis aquí un viernes por la tarde y ¿qué puedo decir? Me encanta estar acompañado de Ángeles Mora y de Juan Antonio Hernández. Bien, Freud, la escritura, la literatura, es un estudio sobre el fundador del psicoanálisis a través de la discusión precisa, extremadamente precisa, de algunas de sus obras clave. Entre ellas, subrayo, porque son los textos a los que me voy a referir en mi presentación, la interpretación de los sueños y la psicopatología de la vida cotidiana. A la vez, y al hilo de esta discusión, nos propone la presentación más sistemática de la teoría del inconsciente ideológico. El autor parte de un paradigma marxista hoy relativamente desconocido, ante el cual bastantes de quienes lo leen se encuentran como ante una civilización perdida. Está quien, por cuestiones generacionales, nunca se frotó en serio con este paradigma. Está quien no lo identifica dentro de un marxismo universitario construido con los parámetros de la escolástica del comentario de textos sagrados. Y hay quien simplemente lo ha olvidado y lo recuerda como una de esas antiguallas que se guardan en el desván y que cuando se encuentran producen una mezcla de melancolía y de rechazo. Por mucho que Juan Carlos Rodríguez intente aclararnos su idea, jamás podrá satisfacer al que circula por el marxismo cortoplacista de estrellas mediáticas, tampoco agradará al que Marx es un pretexto para una interminable hermenéutica dentro de un corpus de comentarios inacabable, o al que abandonó una vía de trabajo, esta, y siente, ante quien se mantuvo fiel a ella, un híbrido de resquemor y de admiración. La respuesta, que yo escucho muchas veces ante las obras de Juan Carlos, es la de un latiguillo discursivo aprendido en los modelos de la falsa modestia de los aspirantes al desdén aristocrático. No lo entiendo, es demasiado barroco. Mi objetivo aquí es convencer a los primeros de que Juan Carlos Rodríguez, y con él una tradición de ciencias sociales de inspiración altuseriana,
tiene que estudiarse en serio y merece la pena hacerlo, aunque no sea de acceso fácil, en absoluto. A lo segundo, que su marxismo de comentario de texto es una distorsión academicista muy española del programa del materialismo histórico. Y a los terceros, de que pueden entender siempre que la incomprensión sea un problema de inteligencia y no de voluntad. Mi análisis contendrá los siguientes puntos. En primer lugar, propondré una panorámica muy rápida, iré con botas de 7 leguas, sobre la relación entre inconsciente y marxismo. En segundo lugar, recordaré algunos conceptos claves de la tradición althuseriana, sin los cuales no se comprende el programa de investigación de Juan Carlos Rodríguez. Y en tercer lugar, abordaré la originalísima ontología del inconsciente propuesta por Rodríguez. Hay una serie de cuestiones que no voy a tratar, el significado político de la obra, que es fortísimo, no voy a tratar la epistemología del psicoanálisis, tanto del freudiano como del lacaniano que contiene, si luego apetece la discusión se puede decir algo. Empecemos con la relación entre inconsciente y marxismo. La idea de inconsciente evidentemente no es solo freudiana, se encuentra en la tradición de Hegel, de Marx y obviamente de Lukács, de quien el año que viene se produce, conmemoramos 100 años de la publicación de Historia y Conciencia de Clase. En esa obra se encuentran una variedad enorme de especificaciones del inconsciente. Se trata de un inconsciente colectivo, resultado de mecanismos de desconocimiento que podemos decir rápidamente se pusieron por primera vez de manifiesto en la tragedia clásica. Hay efectos no deseados de las acciones y una habituación de los agentes a esos efectos sin darse cuenta. Esa es una de las cuestiones inconscientes que funcionan en el discurso de Lukács y que procede obviamente de la tragedia griega. Existen las limitaciones cognitivas derivadas de la propia posición social. Historia y conciencia de clase es y también historia e inconsciencia de clase. Existe algo muy importante, sobre todo en la relectura del inconsciente que ha realizado Zizek y Tomczyk, un investigador joven inspirado en Zizek, Samo Tomczyk, la imposibilidad de reconocer la grieta del orden social capitalista, el problema de las crisis, que se creen que son susceptibles de eliminación y de administración puramente técnica. En eso recuerdo el texto de nuestro amigo y maestro Jacobo Muñoz, que es el marxismo, donde desarrollaba esa cuestión con mucha precisión desde Lukács. ¿Y cómo se produce la lucha contra el inconsciente? La lucha contra el inconsciente adquiere la forma de una explicitación de lo implícito. Del mismo modo pues, que el espectador de Edipo Rey advertía, mediante los signos de la obra, que no se trataba de una pieza sobre el insecto, sino sobre el poder imperialista en la democracia. Bien, esa es una versión del inconsciente. Hay otra segunda versión del inconsciente que tiene mucha vinculación con Juan Carlos, porque está vinculada al Althusser y está vinculada a textos que están íntimamente enhebrados con la conferencia que pronunció en Granada La transformación de la filosofía, que fue el momento en que ambos dos se encontraron y comenzaron una relación muy intensa. Bien, aquí el modelo de Althusser es un inconsciente disciplinar, es un inconsciente filosófico, está hecho para analizar la filosofía. Aparece en la transformación de la filosofía en esta conferencia, está en textos previos con los que Althusser reelabora y corrige las conclusiones de Para la era del capital y la revolución teórica de Marx. Esos dos libros Althusser los publica y enseguida los abandona, le parece que llevan un programa imposible. Y se puede ver estupendamente narrado esa visión del inconsciente de la filosofía en dos libros que acaba de publicar, uno acá y otro siglo XXI, que se llaman Ser marxista en filosofía e Introducción a la filosofía para los no filósofos, que son libros escritos justo después de volver de Granada, justo después. Ser marxista en filosofía enseguida. ¿Cómo es el inconsciente filosófico? Lo primero que hace el inconsciente filosófico es someter a la ciencia y considerar que las ciencias son incapaces de comprenderse a sí mismas. Esto ya con Platón. En segundo lugar, ¿qué hace? Copia el modelo de la ciencia y utiliza algunos de sus elementos para actuar ideológicamente. La filosofía se presenta con un lenguaje, digamos, con una articulación teórica científica. Es un modelo de sistema, dice Althusser, inspirándose mucho en Derrida, en el Derrida de Márgenes de la Filosofía, es un modelo de sistema que provoca, digamos, el abotargamiento del lector ante un discurso aparentemente científico y bien ordenado. Y posteriormente,
utiliza conceptos y los modelos de la ciencia para distribuir formas ideológicas particulares. Por ejemplo, la diferencia entre igualdad aritmética e igualdad geométrica, que es una diferencia procedente del campo de la matemática, utilizada por Platón para separar la buena concepción de la igualdad aristocrática de la mala concepción de la igualdad democrática. Ese es el inconsciente en Althusser. Es un modelo de inconsciente distinto al que vamos a encontrarnos. Una tercera versión, que Chiara de Giordano ha estudiado muy bien, es el modelo de inconsciente político de Friedrich Jameson, sobre eso no me voy a entender. Y hay una cuarta versión, que ahora digamos, tiene una relevancia muy importante, que procede de Zizek y de Samo Tonsik en su libro El inconsciente capitalista. Samo Tonsik, no lo digo nunca bien el nombre. ¿Qué caracteriza ese modelo de inconsciente? El modelo de inconsciente podemos decir zizekiano. Pues hay una interpretación según la cual el centro de la interpretación del capitalismo es la ley del valor y los procesos de fetichismo de la mercancía. El fetichismo de la mercancía se convierte en la clave de la aportación de Marx y se compara con los procesos de fijación del inconsciente en la cual un deseo parasita y se articula en una pulsión, como el valor de cambio parasita y se articula en el valor de uso. ¿Cuál es el inconsciente capitalista? Pues el inconsciente capitalista como un ejemplo del más allá del principio del placer. Del mismo modo que el deseo freudiano queda continuamente insatisfecho en la pulsión y genera en la satisfacción una mezcla constante de búsqueda del placer y de melancolía, así funciona, digamos, el inconsciente capitalista, en el cual la extensión, la acumulación y la apropiación del mundo no descansan en ningún valor de uso concreto o en ninguna experiencia específica. Esa es otra versión del inconsciente. ¿Qué tiene de especial la versión de Juan Carlos, la que nos encontramos aquí? En primer lugar, el inconsciente de Juan Carlos Rodríguez no se refiere a grupos, colectivos o escenarios globales, tampoco a clases sociales, aunque como marxista tiene una concepción de clase, la vamos a ver enseguida. El inconsciente de Juan Carlos Rodríguez es como el de Freud y el psicoanálisis, rigurosamente personal. Por eso esto es un libro donde se describen de manera tan morosa los casos de Freud, porque es un inconsciente rigurosamente personal. En segundo lugar, el inconsciente no se articula sobre el fetichismo de la mercancía, tampoco se articula en el análisis de una disciplina, como es el caso de Althusser. Es un inconsciente construido sobre la idea de explotación. La idea de explotación, de extracción de la plusvalía absoluta o de manejo de la plusvalía relativa, de la cualificación de los trabajadores, se convierte en el centro del programa de Juan Carlos. Hay que decir que una de las cosas más meritorias o más interesantes de este libro y de este programa es, por ejemplo, la incapacidad que reconoce Juan Carlos, véase las páginas 160-165, de comprender bien la explotación de las mujeres. Eso es un puntazo. Alguien que dice, en mi programa de trabajo esto no entra bien. No soy capaz de explicarlo. En tercer lugar, Juan Carlos Rodríguez, desde el comienzo de su obra, no proporciona a Marx cobertura con otro clásico de la filosofía, ni siquiera del psicoanálisis. La obra de Juan Carlos pretende desarrollar un programa de trabajo dentro del marxismo en uno de los planos que le parecen que están menos elaborados, que es la cuestión de la ideología. Vámonos ahora con la cuestión de la ideología y vamos a entrar directamente en Freud. La clave de bóveda de esta tradición es el concepto de modo de producción. Nadie sabe definir bien lo que es un modo de producción. Es un problema complejísimo en la tradición marxista en general y en la althusseriana en particular. La discusión es enormemente interesante respecto a lo que es un modo de producción, pero para lo que nos importa basta decir que un modo de producción reúne a trabajadores y no trabajadores ante unos medios de producción y un modo de apropiación de estos. Los trabajadores pueden o no ser propietarios y cuando no lo son, los no trabajadores los explotan. Además, y esto es mucho más sutil, los trabajadores pueden o no controlar de facto los medios de producción, es decir, pueden ponerlos en funcionamiento, controlar sus cadencias o por el contrario, se integran en su funcionamiento y en sus cadencias a las órdenes absolutas del capitalista. Bien, empezamos por aquí. El segundo elemento importante es que los modos de producción no son homogéneos, sino que tienen tres niveles.
Y este asunto es fundamental para comprender a Juan Carlos. El nivel económico, el nivel ideológico y el nivel político. Sobre esto también una discusión sobre si los tres niveles han existido siempre, si en algunas formaciones sociales, en algunos modos de producción los niveles no están bien separados. Dejemos esto, aunque es un tema del máximo interés. Bien, en esos tres niveles, todo depende de cómo se produce y se distribuye la riqueza, pero la dominación es diferente, el modo de dominación es diferente. En el modo de producción feudal, dado que el campesinado depende del señor, la dominación es directamente política y religiosa e ideológica. En el capitalismo los seres humanos son libres, por tanto la dominación es solo económica. En principio, la dominación no legitima jerarquía alguna entre los sujetos. ¿Qué es lo que hace Juan Carlos Rodríguez con la idea de modo de producción? Hace algo muy importante. Se centra en los procesos de individuación de las personas y separa en tres modos de producción, el del esclavismo, el del feudalismo y el del capitalismo, tres tipos específicos de individualidad. Amo-esclavo en el esclavismo, sujeto-siervo en el feudalismo y sujeto-sujeto en el capitalismo, un sujeto en el cual uno de ellos, Juan Carlos, tiende a escribir irónicamente la S primera con mayúscula para decir que el contrato se encuentra violentado por la diferente posesión de los medios de producción. Bien, cuando ustedes aborden este libro se darán cuenta, es una de sus originalidades, que al hilo de diferentes digresiones Juan Carlos dice que hoy, en el capitalismo, vivimos en un espacio feudalizado. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente estamos en un modo de producción capitalista, pero hay rasgos específicos que asemejan nuestra experiencia de hoy a los del feudalismo. Hegel decía, es un fragmento de la filosofía del derecho que Marx cita en el Capital, el parágrafo 67 de la filosofía del derecho, que si enajeno completamente mi tiempo de vida a otro, me estoy convirtiendo en su siervo, no a un verdadero contrato. Un contrato tiene que ser algo de un tipo que permita al sujeto que entra seguir siendo un sujeto cuando sale. Pero alguien que vive completamente entregado al tiempo del otro no es un sujeto. Por mucho que la ideología le diga que es un sujeto. ¿Qué es lo que dice Juan Carlos? Sin independencia subjetiva no existe relación de sujeto a sujeto, sino de cuasi siervo a señor. Esto es muy importante en la visión política de Juan Carlos y en su idea, recogida en Tras la muerte de Laura, de que en nuestras sociedades el consenso sustituye al contrato. ¿Qué significa esto? Pues significa que vivimos evidentemente en un modo de producción capitalista y que en el ámbito económico, recuerdo los tres niveles del modo de producción, no hay discusión que estamos en el capitalismo. Ahora, ¿qué sucede en el ámbito ideológico? La porosidad enorme en las relaciones laborales entre el tiempo de vida y el tiempo de trabajo, la capacidad de atosigamiento de los medios de comunicación, la imposibilidad del desarrollo y el surgimiento de una subjetividad rebelde hace que la vinculación de los agentes sea casi íntima con el sistema. De ese modo desaparece el contrato. Pero esto solo lo podemos hacer porque somos capaces de diferenciar en una formación social la persistencia de niveles ideológicos, económicos y políticos de distintos modos de producción. Porque los modos de producción nunca se dan solos. Esta idea es básica en Juan Carlos. Vamos a pasar ahora al elemento de descripción y a la entrada específica de estas dos herramientas, modo de producción y formación social, para el análisis de Freud. Juan Carlos Rodríguez recoge un espacio de tensión entre aquello que nos individualiza y aquello que nos vincula con el mundo social. En sus términos, es el conflicto entre el yo y el yo soy. El yo constituye un polo de singularidad, pero es el segundo el que nos introduce ya, veremos una referencia enseguida, en el orden de la sexuación. Desde que intentamos decir yo soy, somos una camisa que intenta abrochar su botón a un ojal, y eso ya se produce en el orden de la sexuación. ¿Esto qué quiere decir? Que el inconsciente ideológico y el inconsciente individual no son distintos. Podemos diferenciarlos analíticamente,
Eso es posible, y Juan Carlos lo hace en el capítulo final de su libro, pero están siempre vinculados en una relación estructurada. ¿Qué es lo que nos propone Juan Carlos? Juan Carlos recoge un concepto de Martin Heidegger, que es el concepto de puente, y nos dice, el inconsciente ideológico y el inconsciente libidinal es como el puente, porque según Heidegger nos vinculamos los hombres y los dioses, la tierra y el cielo. Es un puente en el que nunca llegamos a otra orilla. Siempre estamos en el puente, más cerca o más lejos de una orilla, pero ambos inconscientes están completamente entremezclados. La elaboración del concepto de puente procedente de Heidegger es otra de las grandes virtudes teóricas de este libro, pero lo más interesante no es la proposición de un nuevo concepto. Lo más interesante, lo absolutamente fascinante, es el modo en que el concepto se pone a trabajar. Juan Carlos Rodríguez recoge 3 casos de Freud, de Signorelli, podemos llamarlo el de Virgilio y el de Goethe, entre otros, y sin cuestionar la reconstrucción que hace el maestro Viennet, nos propone mirar allí donde Freud no lo hace. Vamos a poner el ejemplo de Signorelli. Freud narra el caso siguiente: de viaje por los Balcanes, olvida el nombre del pintor Signorelli, que se le asocia con los pintores Botticelli y Boltraffio. ¿Vale? Esto es de la psicopatología de la vida cotidiana. Seguidamente recuerda algo muy del imaginario literario occidental, dice Juan Carlos, la vinculación íntima de los turcos con la sexualidad, los cuales se creen muertos si pierden sus cualidades viriles. Es lo que le viene después del olvido específico del nombre de Signorelli. Juan Carlos Rodríguez nos avisa. Freud nos habla del mundo del arte y de tópicos literarios, lo cual hace intervenir, además veremos enseguida de la formación social, los campos. El modo en que la literatura, la política, la medicina condensan ideologías y las distribuyen. Es el segundo momento importante de descripción. Bien, Freud refiere que uno de sus pacientes turcos, en la siguiente descripción del asunto, le dijo, llamándole Herr, señor en alemán, que la vida sin sexualidad no vale nada. Y en fin, Freud recuerda que en la ciudad de Trafoi, en la región italiana del Tirol, y que se asocia con Boltraffio, con el tercero de los nombres que estaba vinculado con Signorelli, un paciente que sufría una perturbación sexual, entre comillas, ha tenido un desgraciado desenlace. Freud construye un esquema, que yo lo tengo en la página 758 de la edición de Orbi, que Rodríguez reproduce y que nos propone que leamos de manera vertical en la primera columna. ¿Qué se encuentra en el esquema? Él coge el esquema de Freud y dice, el esquema es perfecto, esto es una joya de la descripción de casos, pero vamos a leer la columna en vertical, que Freud no la lee. ¿Y qué tenemos? Signor de Signorelli, de Herzegovina, porque estaba de viaje por los Balcanes, Herr de señor, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué está hablando aquí? La atribución de Freud de un inconsciente feudal al caso de la ciudad de Trafoi. El señor no es un sujeto. Y sin el sujeto no hay posibilidad de contrato psicoanalítico, porque la gente no asume la responsabilidad sobre su propio destino. Se considera alguien eliminable en cuanto pierde la exuberancia sexual. ¿Qué nos dice Juan Carlos? Aquí tenemos el inconsciente ideológico feudal, que finalmente se conecta con el caso de Trafoi. ¿Ha cambiado Juan Carlos a Freud? No. Considera que la descripción del caso es estupenda, pero que hay una vertical que a Freud se le escapa. Este es el modo en que se discute a Freud en este libro. Y es lo que lo hace impresionante. Aunque sea un texto que no publicó Juan Carlos y que seguramente tal vez hubiera reelaborado de otro modo. Esto es lo que lo hace impresionante. Bien. Síntesis. Un inconsciente feudal expresado a través de campos del saber. Los turcos tienen una sexualidad exuberante. Sirve para explicar un fracaso para un médico. Junto a la formación social,
tenemos los campos del saber, la literatura, al que enseguida se refiere Freud, y posteriormente un latiguillo discursivo, una matriz discursiva derivada más o menos de la articulación ideológica que se ha hecho con los dos niveles anteriores. No podía hacer nada. Bien, ¿esto qué significa? El psicoanálisis necesita el contrato entre sujetos, entre esos sujetos donde puede producirse la terapia psicoanalítica. Fuera de ese contrato, en relaciones feudalizantes, el psicoanálisis es imposible. Este tercer punto, el que conecta la formación social con el incidente de Trafoi, es algo distinto a los campos del saber o a la formación social. Son matrices discursivas. En el libro que editó tan estupendamente Juan Antonio, para una teoría de la literatura, que procede de la tesis doctoral de Juan Carlos, en buena medida, se nos dice que hay una serie de modelos de filosofía, que Juan Carlos llama matrices discursivas. Es decir, hay diferentes modelos de filosofía que quien quiera actualizarse en el campo de la filosofía, pues habla como Hume y el empirismo, o habla como Hegel, o habla, y es el caso que toca, como Kant. ¿Cuál es el modelo que hay en el inconsciente? La ideología de los estratos, la ideología geológica de los estratos, que Juan Carlos considera que procede de la filosofía de la historia de Kant. Está un niño que madura, el mundo se le queda pequeño. Por cierto, es el modelo que Juan Carlos también atribuye a Marx y Engels en algunas de las presentaciones que hacen de la dialéctica entre fuerza productiva y modo de producción. Dicen Marx y Engels es kantismo puro en este tema. El traje se le queda pequeño y puede asumir o no enfrentarse a la madurez y a sus desafíos, o puede volver a la situación de la infancia. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo funciona el proceso de descripción de Juan Carlos Rodríguez? En 3 pasos. La formación social, con los distintos modos de producción conviviendo en ella, posteriormente los campos del saber, y en tercer lugar, las matrices discursivas disponibles. ¿Qué es lo que permite que se individualice el discurso del sujeto? Vamos a ver alguna cosa sobre el puente, sobre la ontología del inconsciente, y acabo con eso. Como he dicho, Juan Carlos designa una tendencia a la mayor individualidad o a la mayor implicación ideológica de la gente, dentro de ese espacio del puente, donde nunca se llega a una orilla distinta, y donde nunca está la situación pura del inconsciente ideológico ni la del inconsciente libidinal. Eso quiere decir que no se pueden distinguir con claridad las diferentes orillas del puente, porque la libido habita siempre en espacios ideológicos. De lo contrario, nos dice Juan Carlos, ni tan siquiera podríamos decir soy yo. Y no podría decirlo, lo comenté antes, lo más íntimo, en nuestra sexuación. Cito a Juan Carlos. El doble que significa el lenguaje es el mismo doble que necesitamos ver en el espejo y que nunca se parecerá a nosotros. Como al vernos en la fotografía. Este soy yo. Las imágenes detenidas, fijadas, atrapan de pronto nuestra imaginación, la matan. Hemos trabajado demasiado para intentar elaborar el sueño subjetivo del yo soy, para construir nuestra imagen o nuestra palabra objetiva. Y de repente todo parece quieto y mudo. Ese doble de la fotografía del espejo no soy yo. Esa imagen no es la mía. Sorpresa absoluta. Ni siquiera lo que yo cría mi propio lenguaje es algo mío. ¿He sido niño o niña alguna vez? ¿Y si lo fui? ¿Cómo lo fui? ¿Cómo aquel doble del yo que soy ahora sigue existiendo en mí? Y si existe, ¿cómo existe? En estas imágenes que no son mías, de nostalgia del no ser, incluso en la pasarela de la anorexia o de la bulimia, del terror a mi trabajo y al paro como fantasma del trabajo, o el terror a mi sexo, la perversidad que me induce a ser hombre o mujer, o sea, nada. La perversidad que me induce a ser hombre o mujer, o sea, nada. La perversidad del no saber, no poder ser yo, decir yo soy. La perversidad que me induce a ser hombre o mujer, o sea, nada, significa que el inconsciente ideológico ya está en lo más íntimo del proceso de sexuación. Juan Carlos Rodríguez concede que hay algo transhistórico
en el sentido de que la pulsión de vida y la de muerte acontece en el relámpago, dice él, entre dos oscuridades. Pero el resto de los acontecimientos descritos por el padre del psicoanálisis solo tienen sentido en el marco del sujeto, o lo que es lo mismo, en el tipo de individualidad que genera el modo de producción capitalista. La estabilidad que proporciona la transferencia analítica resulta comprensible en el marco de la ideología que acompaña al mercado y al capitalismo, la amistad, el amor y la comunicación. En este sentido, Juan Carlos hace una aportación de primer orden, porque lejos de proporcionar una imagen absolutamente homogeneizante del mercado y del capitalismo, nos propone considerar con cuidado, sobre todo cuando sabemos que el capitalismo actual se caracteriza por su refeudalización ideológica, los procesos de vinculación entre sujetos que él explora en sus primeros y maravillosos estudios sobre Garcilaso, la Celestina, etc. Juan Carlos Rodríguez no es un teórico solo de la dominación ideológica, sino también de emergencia, de individualidad, que aparecen en el orden del mercado y del capitalismo y que pueden tener otro uso al margen de él. Es lo que dirá luego en esta obra de la defensa de un cierto egoísmo como condición revolucionaria. Y su crítica al marxismo de la incapacidad de elaborar la identidad personal. Bien, bueno, podría seguir más, pero voy a dejarlo aquí. Diré dos cosas antes de terminar. Estamos ante un programa de trabajo rico y exigente que no consiste en el comentario inspirado de autores o de acontecimientos, sino en una férrea disciplina científica de descripción. Segunda cosa, uno puede recorrer y recoger ese programa sin llegar a las conclusiones de Juan Carlos Rodríguez. Es lo que tiene un programa de investigación. Es diferente a una doctrina filosófica. Un programa de investigación no necesita llegar a las mismas conclusiones, porque el esfuerzo de descripción establece la indecibilidad de lo que se está estudiando. Aún menos tiene por qué estudiar su lenguaje, tiene por qué utilizar su lenguaje, sus latiguillos literarios o su desternillante humor digno de la lozana andaluza. Es un programa de trabajo que, por supuesto, no nace con Juan Carlos Rodríguez, pero que tiene en él a uno de sus más importantes referentes. Como señalé al principio, es un escándalo que no se reconozca, a no ser que sea, y es la única disculpa, porque cuesta trabajo armar el conjunto desde el que su trabajo, desde que su actividad investigadora se vuelve comprensible. Durante los años de relegación del marxismo, Juan Carlos Rodríguez se mantuvo fiel a un programa de trabajo que necesitamos seguir haciendo nuestro. Se puede decir de él lo que se decía del héroe de aquella novela que tanto le gustaba y sobre la que escribió páginas enormes, El árbol de la ciencia. De un modo distinto a Andrés Hurtado, Juan Carlos Rodríguez fue también un precursor. Muchas gracias.